Ya estamos próximos al 8 de diciembre, la procesión de la Virgen, acá en Catamarca, a nivel nacional también. Y hoy vamos a hablar de un tema que se relaciona muchísimo, y es los hallazgos de la Virgen del Valle. Vamos a hablar acerca de los hallazgos, cuál era el contexto histórico que tenía nuestra Catamarca en el año 1620. Así que para esto hemos invitado al profesor Mario Vera, para que nos hable acerca de este tema tan importante para muchos, a los religiosos, digamos, ¿no? A los creyentes. Así que, bueno, le damos la bienvenida al profesor. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Hola, María Marta, buenas tardes y buenas tardes a todos los televidentes que nos están acompañando en este hermoso programa tuyo. Gracias. Bueno, un tema súper interesante. Creo que conocemos muy poco los catamarqueños y me imagino que menos los argentinos. ¿Y cuánta gente le gustaría conocer acerca del hallazgo o los hallazgos de la Virgen, los objetos, los templos, todo esto cómo surge? Así que muchas preguntas para que nos responda. Le doy la palabra, profe. Bueno, muchas gracias, María Marta. Bueno, este es un tema que nos apasiona a nosotros los catamarqueños, a los argentinos y especialmente a los chacareros. Para los que no nos conozcan, las chacras es aquella zona que está ubicada hacia el este del Río del Valle y que comprende los actuales departamentos de Valle Viejo y de Fray Mamerto Esquiú. Bueno, en las chacras se originó la devoción y los primeros milagros, las primeras cofradías, los primeros templos levantados en honor a nuestra Madre del Valle, la Mama Chachita, como le decían nuestros hermanos aborígenes. Para entender por qué la Virgen del Valle llega a Valle Viejo, tenemos nosotros que ver el contexto, cuál era de ese momento, ¿no? Bueno, hay un año clave ahí que es 1591, que es cuando desde la ciudad de San Miguel de Tucumán sale una partida de españoles que cruzan el Valle Central de Catamarca y tenían destino a la ciudad de La Rioja, porque allí tenían que fundar lo que luego nosotros conocemos como la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. Entonces acá la zona, para que hoy se ubiquen los que nos están escuchando, lo que es la cuesta del Totoral, la zona de la Merced, lo que es la cuesta del Cura, acá lo que es las sierras del Gracián, es decir, desde el actual departamento Paclín cruzar hacia el actual departamento Valle Viejo, y viene esta columna de españoles con indios amigos y se quedan maravillados por este valle de Catamarca. ¿Por qué? Porque acá existían ya muchas comunidades aborígenes, los Coyagasta, los Choya, todos que pertenecían a la nación de Aguita Calchaquí, que con esa laboriosidad que caracterizaba a los indígenas nuestros, el agua del río del Valle y también la tierra fértil de esta zona de las chacras. Entonces, dicen los cronistas que esto estaba cultivado cuando llegan los primeros españoles. Es más, algunos se animan a decir de que era un vergel productivo. Entonces, esa columna de españoles que tenían destino de La Rioja, muchos de ellos se quedan acá en el Valle Central de Catamarca. El primero en llegar va a ser Núñez Rodríguez Beltrán, que va a recibir la merced de Pomangasta, lo que hoy conocemos como la Puerta de Pomancillo. Luego también ese año a don Alonso de Campión le otorga la merced de Autigasta. La merced de Autigasta es lo que hoy nosotros conocemos como Portezuelo, Santa Cruz y Guaycama. También tenemos la merced de Choya, se le otorga a don Luis de Medina. La merced de Motimo. Motimo es lo que hoy es el actual San Isidro. Esa se le va a encomendar a don Pedro de Maidana. La merced de Alpatauca, años después, en 1621, a don Andrés de Guzmán.
Alpatauca es lo que hoy conocemos como San Antonio de Fraga Mercosur, La Falda, El Hueco, El Hospicio, y la Merced de Piedra Blanca a don Antonio de Iriarte. Esas son las primeras familias españolas que llegan acá a este lugar. Entonces ya tenemos, bueno, ahí después Profesor, podemos... yo le voy a ir interrumpiendo un poquito, sí, así vos entendiendo, no quiero escribir cualquier cosa, ¿no? sí, Por ejemplo, en 1591 desde Tucumán, o sea, llega una delegación española, pero digamos que el objetivo era otro, era como de transición, y les sí. gustó tanto el lugar que eligen quedarse. Algo así sería. Exactamente, Sí. empiezan a sentarse. La relación acá, dicen todos los cronistas de esa época colonial, ¿no? De que va a ser el trato de los españoles hacia los aborígenes, va a ser, bueno, si bien era una cuestión de dominio, ¿no es cierto? Bueno, lo dominan por las armas, lo dominan por la fuerza, pero va a ser diferente a la relación que va a existir con los indios del oeste catamarqueño, mucho más belicosos, y también el trato despótico que van a tener, que van a sufrir de parte de los españoles, lo que va a originar las guerras calchaquíes. En cambio acá en el Valle Central de Catamarca va a ser una relación, reitero, de dominio, pero eso es lo que va a permitir que este valle en muy poco tiempo produzca y se convierta en el principal polo productivo y que también crezca en población, que luego se va a conocer como la población del valle, que se va a extender desde lo que hoy es Pomancillo hasta Sumalao. Y ahí tenemos ya el contexto en el cual va a aparecer la imagen de la Virgen del Valle. Perfecto, excelente, muy bien. Bueno, ¿con qué seguimos? Bueno, sin duda, vamos a ver que en estos últimos años hay una gran cantidad de imágenes que se venden, se veneran, se bendicen, las imágenes originales de la Virgen del Valle, que es la Virgen India, ¿no? La Virgen esta que es así tal cual como se la halló, como se la encontró en 1620. Quizás muy pocos los que nos están escuchando sepan de qué está construida y las dimensiones y el peso de la imagen de la Virgen del Valle. Yo los invito ahí en el Museo de la Virgen, ahí mi amigo, el padre Julio Quiroga del Pino, él tuvo la feliz idea de hacerle una tomografía a la Virgen, porque él, cuando él, por una cuestión de salud personal, él le hicieron una tomografía y ahí viste cómo es el padre Julio Quiroga, que habla con todos y se puso a hablar con los médicos y le preguntó, dice, ¿y ustedes pueden hacer, así como hacen una tomografía a nosotros las personas, pueden hacer una tomografía a la imagen de la Virgen? Bueno, esa tomografía yo los invito a que lo vean en el Museo de la Virgen, allí está el video de qué, bueno, cuál fue el hallazgo en eso. Si bien ya sabíamos nosotros de que la altura total de la Virgen es de 78 centímetros, de que el peso es de 5 kilos, 280 gramos, de que tiene pedestales de 21 centímetros, otros de 29 centímetros y otros de 15 centímetros en maderas de cedro americano. Y lo que resta es la imagen propiamente dicha, que está realizada en un algarrobo negro. Ahí hay varias hipótesis en cuanto a quién la realizó, porque ahí está la hipótesis más fuerte, que es que la trajeron los españoles posiblemente ahí en ese primer ingreso al Valle de Catamarca en 1591. Hay otras teorías de que también pudo ser construida por algún artesano indígena, ¿no? O sea, Entonces, en esa tomografía se observa estas capas y también se observa que tiene justamente estas escaleras, digamos lo que era la forma de construcción de la imaginería del Alto Perú, por eso es que la hipótesis más fuerte es que fue traída por ahí del Alto Perú. Lo que sí podemos afirmar es que el artesano no era muy hábil, porque si nosotros vemos la desproporción que tiene
las manos muy grandes, las manos corridas hacia la derecha. Por ahí entonces eso nos hace decir que el artesano era, si bien tenía una gran devoción por la imagen de la Virgen, pero no ha sido tan hábil, ¿no? Los que hemos tenido la suerte, yo he tenido la suerte de por ahí el 8 de diciembre, perdón, el 29 de noviembre, cuando se la prepara para las festividades de diciembre, como también cuando se la viste a la Virgen en las festividades de abril, de verla, ¿no? De verla ahí ya sin el ropaje español que luego los conquistadores le van a colocar, ¿no? A ver, yo quiero saber porque tengo varias preguntas. O sea, en el año 1620 se la encuentra a esta imagen que mide 78 centímetros, que pesa 5 kilos, en Algarrobo Negro. Así es. Así es, correcto. Entonces, pero esto pasa en 1620. Antes, en 1591, había llegado este grupo de españoles, que usted hace toda una descripción perfecta. El tema es, hasta ahora, ¿qué es lo que llama la atención? ¿Por qué llama la atención? ¿Por qué uno podría decir esta es la Virgen importante y por qué? ¿Por qué uno podría decir, bueno, encontrar una Virgen, ¿no? ¿Y qué es lo que hace especial a todo esto? Exacto, muy buena su pregunta. Existe una versión que es la que da el padre Santiago Miranda. El padre Santiago Miranda, un sacerdote oriundo de Andalgalá, que ya falleció, pero él hizo una hermosa recopilación porque él escribió la historia popular de la Virgen del Valle. Él dice que allí cerca donde hoy es el Cape, por ahí aproximadamente, ahí existía una primera capilla de la familia Medina. ¿Por qué? Porque los españoles, las leyes españoles, los que recibían tierras otorgadas por el rey español, tenían la obligación de ir en sus mercedes, es decir, en sus propiedades, además de las acequias correspondientes y mantenerlas limpias para el riego de los cultivos. También recordemos siempre que la devoción, llegaron juntos, ¿no es cierto?, la iglesia y en este caso los encomenderos. Entonces tenían que hacer una capilla. Y esa capilla, que seguramente era tan precaria que duró muy pocos años o que posiblemente haya sido destruida por los indios, lo cierto es que en 1620, en una huaca, ¿qué es una huaca? Porque los que vayan a la gruta los que vayan a la gruta los que vayan a la gruta van a ver ahí que está esa piedra blanca, seguramente es cuarzo. Es la única piedra que hay ahí. Vean ustedes alrededor de todas las montañas de la gruta y es el único lugar donde existen esas piedras blancas y es ahí donde la veneraban los indios choyanos. Los indios de Choya, digamos de paso que Choya significa, la etimología de Choya significa lugar de aguas cristalinas. Y que bueno, donde hoy es el pueblo perdido de la Quebrada y todas esas lomadas estaban ocupadas por la parcialidad de los indios Choya. Y ellos ya empiezan a venerarla. Y aquí es donde entra otro hombre clave en todo este proceso, que es don Manuel de Salazar. Manuel de Salazar, como dijimos recién, es quien va a recibir la encomienda de Motino, pero también él va a tener el cargo de administrador del valle. ¿Qué es un administrador del valle? Bueno, él tenía funciones administrativas, funciones como de policía, funciones también de evangelizar a los naturales, ¿no? Entonces, Manuel de Salazar es quien seguramente llega uno de sus indios. Manuel de Salazar vivía donde hoy es la ermita de Valle Viejo, y que llega uno de sus indios contándole que sus hermanos, sus amigos, sus pares de parcialidad indígena estaban venerando a una imagen y le llevaban flores, le prendían velas, a lo que ellos llamaban Mama Chachita, que significa en quichua significa madre hermosa, madre así significa madre felicísima o madre hermosa. Esto llama la atención de Salazar y es así que se traslada para que se ubiquen
hoy es desde la ermita de Valle Viejo, se traslada hasta lo que era entonces la gruta, pleno territorio indio de los choyanos. Y es así que no creo que haya sido fácil traerla, no sé qué motivo habrá esgrimido allí Manuel de Salazar, pero lo cierto es que él trae la imagen a Valle Viejo. Y ahí es donde seguramente muchos, cuando damos charlas sobre este tema, muchos preguntan, dice, ¿y por qué no la llevaron a la ciudad de San Fernando del Valle? ¿Y por qué la tienen que llevar a Valle Viejo? Bueno, esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué la llevaron a Valle Viejo? Bueno, porque la ciudad todavía no existía. Estamos en 1620 y ya acá en las chacras, 90 años antes ya existía una pujante población y acá es donde esta comunidad de indios y de españoles que trabajaban las tierras de las chacras, y todavía faltan muchos años, faltan 70 años para que se construya, se empiece a construir y se funde la ciudad de Catamarca y se empiece a construir. Por eso es que Salazar la lleva a su casa. Ahí estamos en 1620, y 10 años después, él la tenía en su casa, y 10 años después se levanta el primer templo. Ahí lo que hoy es el pleno lecho del río del Valle. Ahí levanta un primer templo muy precario, porque nos ubiquemos en la época, 1620, naturalmente de adobe. Las aberturas habrán tenido que haber sido labradas a hacha u otros o a sable para poder hacerlo. Pero bueno, este templo muy precario va a durar pocos años. Aparte, tengamos en cuenta que al no existir el dique de Pirquitas en las épocas estivales, en los periodos de lluvia, entonces crecía el río y seguramente fue cediendo las paredes de este primer templo levantado en honor de la Virgen del Valle y bueno, terminó destruyéndose. En 1670 se levanta un segundo templo, prácticamente donde hoy está la Escuela Normal de San Isidro, ahí por lo que hoy conocemos el Camino de la Virgen. Ya vamos a ver por qué se llama Camino de la Virgen, pero sí este templo ya tenía unas aberturas más sólidas, mejores labradas, tenía ya una rica ornamentación y también sus paredes y sus techos eran una construcción ya más sólida y también más duradera. Bueno, yo le quiero ir haciendo muchas preguntas, pero bueno, también tengo que reconocer que usted es historiador, o sea, es profesor de historia, está basándose en hechos concretos, ¿no? Me gustaría hacerle una pregunta después de todo lo que usted conoce, porque usted podría ser un muy buen estudioso de la Virgen, pero quisiera saber aparte si usted se considera una persona de fe en la Virgen. Bueno, sí, sabe que por parte de mi madre, María Luisa Sánchez, son familias muy creyentes, de estas familias tradicionales que incluso de rezar el rosario a la tarde, de ahí viene ese concepto que nosotros tenemos cuando se haga la oración y decimos la tardecita, y eran familias que rezaban el rosario a la tardecita. Mi tía, Petrona del Valle Sánchez, ella fue durante muchos años presidenta de la Legión de María acá en las Chacras. O sea que por parte de mi madre yo he tenido una formación religiosa. Es más, ella me envió al Colegio Quintana. O sea que todo eso nos va llevando, nos va marcando todas estas cuestiones de nuestros padres. Y también, así como la devoción a la Virgen del Valle, y cosa que le agradezco a mi madre, también inculcar en mí la gran devoción a Fray Mamerto Esquiú. Entonces sí, soy un hombre de fe, me considero un docente católico, es lo que siempre digo ahí a mis alumnos en el Colegio Quintana, y también, por supuesto, como todo catamarqueño, nos pasan cosas muy lindas, agradables, cuando por ahí obtenemos algún logro, vamos a la casa de nuestra Madre del Valle, ahí en esa hermosa catedral que tenemos, agradecerle, o por ahí también ante algún problema, ya sea de salud o por ahí otro problema, también vamos a ver en sus ojos ahí, a implorarle esta Madre del Valle, que hace más de 400 años que nos protege a nosotros los catamarqueños. Así es, qué hermoso.
Bueno, vamos a seguir entonces con el relato. Bueno, yo quiero hacer un pequeño repaso. Yo sé que usted es muy prolijito en las otras entrevistas. Yo quiero ir entendiendo, quiero ponerme en el lugar de la gente, en ese contexto que usted nos comentó de los españoles. Llegan como de casualidad o con otro objetivo de transición, pasando por acá, les gusta el lugar, se quedan. Me imagino que algunas situaciones de conflicto deben haber habido y ahí es donde la Virgen se supone que la traen a esta imagen que usted comentaba de 78 centímetros por 5 kilos, ¿sí? Y que el padre Quiroga hizo la tomografía. ¿Así es? ¿Hasta Sí, ahora? así es, correcto, Y sí. se sospecha o se cree que ha venido desde el norte de Argentina, digamos, de otro país. No recuerdo qué lugar dijo. Sí, todo indica que es propio de la imaginería del Alto Perú, es decir, de la actual Bolivia, el actual Perú. Exacto, bien. Entonces, ya entendiendo esto, ya hemos podido conocer el tema del primer templo, que fue en Valle Viejo. El segundo templo fue en el año 1670, en donde me dijo. A pocos metros del primero, donde hoy está ubicada la granja, la escuela granja, que conocemos como la normal de San Isidro. Claro. Qué bueno. Ahí es. Perfecto. Y bueno, entonces, ¿quiere continuar usted o sigo yo con mis preguntas? Como usted prefiera. Ahí es importante. ¿Por qué empieza ya a extenderse la devoción? Bueno, porque empieza a realizar ya sus primeros milagros. Lo primero que llama la atención de Salazar es que él le había hecho en una de las paredes de su casa, le había hecho una unita, una urna para tener ahí esta imagen, y él manifiesta que se le fue varias veces, se le desapareció y que tenía que ir a buscarla allá junto a sus indios choyanos. Por ahí, yo a veces le cuento a mis alumnos y dice, pero ¿cómo puede ser que se vaya? Bueno, entonces ponele entonces, si no creemos que la Virgen se iba sola, que uno de nuestros indios, que esos indios la volvían a llevar de acá de la casa de Salazar, la volvían a llevar a seguir venerando esta hermosa y amada imagen allá en la gruta de Choya. Y ahí empiezan los primeros milagros. Uno de ellos es lo que conocemos nosotros como el milagro del algodón apagado. En este caso, Salazar, él, como ahí estamos viendo Sí. el algodón apagado, ¿por qué? Porque Salazar, al ser administrador del valle, él seguramente acopiaba en su casa todo el algodón. Recordemos que habíamos dicho que esta era la principal zona productiva. Si nosotros vemos el primer escudo de Catamarca, vamos a ver que tenemos la espada, la cruz, y también tenemos los dos valles y tenemos un racimo de uva para el oeste y un capullo de algodón para el valle nuestro, el valle central de Catamarca. ¿Por qué? Porque este valle central, lo que hoy es Valle Viejo y Fray Mamerto era excelente para el cultivo, la fibra del algodón, la resistencia, la elongación, la tenacidad de ese hilo debido a nuestra agua, nuestro clima, nuestro sol. Entonces, Salazar acopiaba en su casa todo el algodón de los pobladores de la zona. Inexplicablemente se desata un incendio en la casa, lo que eso, imaginemos ahí lo que era en ese entonces perder la cosecha de todo un año, no poder venderlo, no poder comercializar los excedentes con otras ciudades, especialmente Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, que ya por ese entonces ya estaban fundadas, hubiese significado la ruina para los productores chacareros y catamarqueños. Y ahí es cuando dicen los cronistas que Salazar, muy apesadumbrado, al ver que el algodón se estaba consumiendo, se estaba quemando, es que toma la imagen de la Virgen y hay dos versiones acá. Una de ellas es que la arroja al fuego y la otra es que poniéndola cerca
le pide con tanta devoción y tanto clamor, digamos, al ver las pérdidas que estaba sufriendo. Y bueno, y ahí es cuando el algodón empieza a decrecer las llamas y termina apagándose el fuego, y bueno, solamente se quemó una parte, nada más no un pequeño porcentaje de toda la producción que allí Salazar tenía copiada en su casa de Valle Viejo. Qué bárbaro. O sea, acá ya podemos empezar a describir, a reconocer. O sea, la persona que tiene fe va a pensar que la Virgen como que se iba para la parte donde estaban los indios, que la veneraban siempre, ¿no? Y para los que no creen, bueno, podría ser que la llevaran los indios. Exacto. Y después, esta otra doble versión que la tira, me imagino que este hombre Salazar debe haber sido que la puede haber tirado con muchísima fe, con la intención que apague el fuego, que no avance, y la otra es que la ubica, pero me imagino el nivel de estrés que puede haber tenido ese hombre sabiendo que se perdía todo, ¿no? O sea que ahí ya estamos hablando de algunos milagros, de una manera exactamente. Sabe que sí. ese primer milagro, nos estamos ubicando ya en 1648, es lo que va a determinar que se forme la primer cofradía de la Virgen del Valle. Sabemos que una cofradía es la unión de un grupo de personas muy devotos ante una imagen, ante un santo patrono. Está integrada por cofrades que tienen derechos y obligaciones, también los mayordomos, cada uno tiene su función. Y es así que esta cofradía va a ser fundamental. ¿Para qué? Porque ellos van a empezar a escribir, a dejar por escrito los testimonios de estos primeros milagros, los testimonios de los vecinos, y es lo que va a servir para después, cuando se haga la información jurídica de los milagros de la Virgen del Valle. Esto va a ser fundamental para los historiadores también, que ahí nosotros nos gusta andar con estos papeles antiguos y de ver todas estas cosas, ¿no? Y ahí empiezan ya los primeros juramentos. ¿Qué son los juramentos? Sabemos que nosotros, un santo patrono, nosotros hemos heredado todas estas creencias religiosas, los dogmas traídos por España. Entonces se juraba como protectora de una ciudad, y es así que en 1657 se realiza el primer juramento de la población del Valle. Recordemos que la población del Valle era de Pomancillo a Sumalao. La ciudad todavía no existía. Y ahí es cuando se hacen celebraciones solemnes en Motimo. Recordemos que Motimo era el actual San Isidro, de Valle Viejo, y ahí se la jura como patrona de la población del Valle. Años después, un 18 de diciembre de 1688, se realiza un segundo juramento designando la patrona de la nueva ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, que recordemos ha sido fundada un 5 de julio de 1683. Entonces, 5 años después ya se la declara patrona, pero sigue estando con nosotros los chacareros. Ahí es cuando nosotros la vamos a tener 70 años en las chacras. Va a estar acá en lo que hoy es la ermita, luego podemos ver qué es una ermita o por qué justamente allí en 1926 el obispo de entonces de Catamarca va a tomar ese lugar donde estuvo la Virgen del Valle. Recordemos que era la casa del vizcaíno Manuel de Salazar. Manuel de Salazar, según los cronistas, va a morir en 1638, 1640. Va a dejar su esposa, doña Beatriz Acuña, a su hija Juana, o sea que va a tener descendientes este hombre. Recordemos que esas primeras familias españolas, luego van a venir otras, ya sea que crezcan las familias tradicionales u otras familias españolas se van asentando en este valle que, como dijimos, el agua del río del Valle, hay también el buen trato que van a tener, las buenas relaciones, y eso va, y sobre todo el lugar estratégico, porque usted tiene que ir de Tucumán a La Rioja, usted tiene que ir de
de Londres, que ya estaba fundada antes de lo actual Belém. Si usted quiere cruzar a Tucumán, a Santiago del Estero, sí o sí tiene que pasar por el Valle de Catamarca. Entonces ese lugar estratégico va a permitir que la población crezca muchísimo. Vea, es más, hay una información, un informe que hace Juan del Gallo. Juan del Gallo fue designado por el rey español y él hace un relevamiento de esta zona del valle y nos da con que había 160 vecinos, 160 cabezas de familia ya para ese entonces. Esa población de las chacras va a ser fundamental para dos hechos muy importantes que vienen después, que es la creación de la provincia de Catamarca en 1679 y pocos años después la fundación de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Es decir, que el rey decide trasladar a la ciudad que estaba allá en el oeste catamarqueño, que andaba itinerando ahí, en lo que es el Londres, en lo que es el actual Belén, en lo que es el actual Pomán, el actual Andaigalá, y el rey decide fundarla definitivamente ya en el Valle Central de Catamarca. Profesor, entonces, en el año, ¿cuándo es que me dice que funda? A ver, no, ya se me borró lo que escribí. Voy tomando nota porque realmente me parece súper interesante todo. El rey ya establece que el Valle de Catamarca va a ser como la capital, ¿sería? ¿O no? Sí, exacto, exacto. 1689, dijo. 1683. 1600, perdón. 1683. Bueno, y ahí en 1683 se realiza se completa el acto de fundación de una ciudad, que es cuando el conquistador, el fundador, Fernando de Mendoza Mata de Luna, por eso nos llamamos, por eso la ciudad se llama San Fernando, tenían un poquito de ego nuestros fundadores, entonces ahí se otorgan los solares para la casa de gobierno, para el templo, donde está actualmente, para el cabildo, para las instituciones, y la mayoría de esos primeros vecinos eran algunos riojanos, algunos del oeste catamarqueño, pero la mayoría eran chacareros. La mayoría eran una veintena más o menos de lo que es el actual Valle Viejo y unos 25, 26 vecinos de lo que es el actual Fray Mamerto Esquiú. Y ahí se da una situación muy extraña. ¿Por qué? Porque estos vecinos, sobre todo los chacareros, no querían trasladarse allá al otro lado del río del Valle. ¿Por qué? Porque ellos acá tenían sus haciendas, tenían sus solares, tenían sus chacras, tenían ya todo constituido, y entonces pasaban los años y no pasaban al otro lado de la ciudad a construir. Hizo falta una orden del rey amenazándoles con quitarle la tierra, quitarle esos solares, y ahí es cuando recién en 1695 es como la fundación efectiva de la ciudad. Pero para eso, ¿qué es necesario? Bueno, ahí es donde viene ya más precisamente un 15 de diciembre de 1695, cuando en una solemne ceremonia se traslada a la Virgen desde Valle Viejo, por lo que hoy es el Camino de la Virgen, justamente por eso se llama lo que hoy es el Camino de la Virgen, porque esa es la ruta que siguieron en 1695 los chacareros. Imagínense ustedes los oyentes, los sacerdotes, las autoridades, demás autoridades eclesiásticas, autoridades militares, autoridades civiles y todo el pueblo de las chacras, trasladando la sagrada imagen de la Virgen del Valle desde la ermita de Valle Viejo, por ese camino que seguramente habrá sido un sendero ya que cruzaba el río, y llevándola hacia la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, donde hoy está la catedral, ese magnífico templo que tenemos los catamarqueños. Bueno, ese es el tercer templo levantado en honor a la Virgen del Valle. El primer templo se lo levanta en 1695, bueno, muy pequeño, muy precario, y ahí es donde la van a alojar a nuestra Madre del Valle, a esta imagen,
que reitero, ya por ese entonces ya tenía devotos, hay testimonios ya para ese entonces, ya en 1640 ya tenemos testimonios de riojanos y de santiagueños que vienen a Valle Viejo a venerar, a rendir culto y a pedir gracias a nuestra Virgen del Valle. Digamos de paso también que el milagro de la cadena de la Virgen, de ese caballero peruano, que hay una chacarera hermosa que hicieron los hermanos Cano, Maravillas de la Virgen, ese milagro de la cadena sucedió cuando la Virgen del Valle estaba en Valle Viejo. Ese caballero peruano que viene con muchísimo dinero y que viene hasta la ermita de la Virgen y le pide por su salud, problemas en sus piernas, y ahí le deja esta hermosa cadena en forma de gratitud a nuestra imagen de la Virgen del Valle. Y como dice esta hermosa canción, como dice los testimonios, los relatos que tenemos de este milagro, este caballero peruano se encuentra con un amigo y ya de pie, ya en traslado, seguramente en las afueras ya de Catamarca, y se encuentra con otro amigo y que se sorprende, por supuesto, porque él era siempre paralítico, de mucho dinero, pero no podía caminar, y de pronto lo ve caminando, de pronto lo ve parado, lo ve erguido, lo ve firme, y es ahí cuando él con un poco de soberbia dijo que le había dejado la corona de oro en pago por su salud de la Virgen del Valle. Ahí es cuando la Virgen se enoja, lo castiga y el otro día a la mañana volvió a estar paralítico y su cadena de nuevo ahí en sus alforjas de este hombre que iba de viaje nuevamente allá hacia su patria, hacia Perú. Y bueno, siguiendo con el testimonio, siguiendo con la narrativa, es tanto el arrepentimiento que tiene este hombre por sus palabras un poco soberbias de haber dejado su cadena de oro como pago y no como gratitud, como ofrenda, es que regresa a la ermita de Valle Viejo y ahí es que llega y la deja y recupera su salud, recupera sus piernas y desde entonces nosotros tenemos esta cadena de la Virgen que todo aquel que quiera puede ahí en la secretaría al lado de la catedral pueden observarla y hasta pueden por ahí colocarse ante algún problema de salud o ante alguna gracia que le están solicitando a nuestra Madre del Valle. O sea, donde está la catedral sería la secretaría al lado. Claro, la cadena se encuentra ahí, donde está la tinaja de agua bendita, por ahí está la cadena en exposición. También está el jarro también de este hombre sediento que venía desde Córdoba. Ahí imagínense si hoy, año 2023, las salinas nos da un poco de miedo por ahí de que se nos quede el vehículo, quedarnos sin aire, quedarnos sin combustible por ahí. Imagínense allá en 1640, 1650, este hombre ante la falta de agua también va a recibir en este jarro de plata que ustedes están observando y va a poder saciar su sed y este jarro lo va a acompañar hasta acá, hasta la zona de las chacras en que va a dejar este jarro en la ermita de Valle Viejo. O sea, a ver, yo acá quiero que me explique un poquito más. Entonces, o sea, si usted tuviera que describirlo como un milagro, que es lo que yo entiendo, ¿qué es lo que pasó acá? Esta persona, ¿de dónde venía? Atraviesa la salina. Quiero que cuente con detalle, por favor. Hay detalles de que era un comerciante también, un comerciante que recordemos en ese entonces los caminos de postas que venían desde lo que entonces conocíamos como el Camino Real. Para que los oyentes se ubiquen, las postas eran en el pasado como hoy son las estaciones de servicio, ubicadas en lugares estratégicos, y esas postas servían para cambiar caballos, para refrescar, y algunas de ellas eran muy buenas, hasta tenían habitaciones muy lujosas, con sanitarios y todo por ahí para las damas, y otras eran un tanto precarias. Y esta zona de las salinas, así como hoy no tenemos nada de pueblos y gente por ahí, por las condiciones topográficas y climáticas, entonces era muy largo el trayecto de la última posta, seguramente allá en de Anfunes, en Córdoba, hasta tener la posta de Recreo o la posta de Chumbicha.
Entonces ahí en ese trayecto es cuando este hombre, amenazado y ya muy preocupado por la sed y hasta deshidratado y hasta corriendo en peligro su vida, es que por falta de agua, es que implora ahí a la Virgen del Valle, y ahí es cuando aparece este jarro de plata con esta agua cristalina y fresquita para saciar su sed y para que este viajero, y seguramente no venía solo, ¿no? Porque nadie se aventuraba a venir solo. Siempre se hacía en grupos, las caravanas, las carretas, o si eran en cabalgaduras, siempre se viajaba en grupo, ¿no? Porque tengamos en cuenta las largas distancias, las soledades, pero también por ahí personas maleantes que por ahí los asaltaban a estos comerciantes. Entonces, seguramente ese jarro habrá saciado no solamente la sed de este hombre que ha implorado por el agua, sino también a todos los que lo acompañaban. Perfecto. Bueno, qué lindo, me encanta, me encanta. Bueno, no sé, yo ya, a ver, yo ya me fui de todo lo que puedo preguntarle, no se me emociona. Yo soy una persona de mucha fe en la Virgen y realmente, bueno, escuchar esto me gusta mucho. Y bueno, no sé, ya mencioné acerca de los templos, los 3 templos, comento algunos de los milagros, no sé si hay algún otro milagro que quiera compartir con nosotros o describir alguna de las imágenes, lo que usted quiera. Bueno, otro milagro es cuando una de las guerras calchaquíes que van a cruzar el levantamiento indígena que cruza del oeste hasta el Valle Central y amenazando con destruir lo que es la actual población del valle, y ahí bueno, están testimonios también de que la Virgen se le aparece a sus indios, calmando, apaciguando los ánimos, y de esa manera también salvando no solamente de una invasión, sino también posiblemente de los destrozos y muertos de muchos colonos acá en el Valle Central de Catamarca, ¿no? Ahí, en el caso, ¿no es cierto? Siempre cuando trabajamos y hablamos con nuestros alumnos, bueno, el indio defendía su tierra, ¿no es cierto? Defendía su cultura, defendía sus creencias, defendía sus cultivos, defendía su cosmovisión, por supuesto. Eso cuando entendemos las guerras calchaquíes, que han sido muy largas, han sido durante el siglo XVII, muchos años de guerra. Bueno, esa es comprensible también la postura de nuestros hermanos aborígenes que al verse por ahí avasallados, quitados sus tierras, sus cultivos y su forma de vida ante estos, lo que para ellos eran invasores españoles. Sí, así es. Bueno, a ver, vamos a compartir algunas imágenes, así ya usted se puede ir describiendo un poquito de lo que ya nos ha relatado. Y 2 segunditos, profe. Me encantaría que la gente que nos está escuchando, si puede hacernos algún comentario, si quieren hacernos alguna pregunta, me va a encantar, porque, bueno, el profesor Mario Vera sabe muchísimo de este tema y no es fácil encontrar que quiera hablar acerca de este tema, algún profesor, historiador. Hay que tener toda la información y realmente también a uno le tiene que gustar para hablar de esto, ¿no? Así que, profesor, yo le pido, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos, ¿puede ser? Así que nos acompañen, hagan preguntas, quédense hasta el final porque seguramente al final normalmente es lo más lindo, lo más rico. Así que bueno, quédense y ya volvemos. En épocas de grabación, con mis compañeros de trabajo, vamos y venimos corriendo de un lado para el otro. Acá es distinto. Nos encontramos desde otro lugar. Y yo me encuentro conmigo. Respiro y el viaje de mi vida vuelve a empezar. Mirá, mirá. Me reencuentro entre tanta naturaleza única. Porque Catamarca es eso. Un lugar para encontrarse. Catamarca, el lugar de los grandes encuentros. Catamarca Actual, primer diario digital de Catamarca, Argentina. Informate desde cualquier ciudad del mundo. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer?
descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Visoto e Hijos SRL. ¿Querés cambiar y ver mejor tu casa, negocio o empresa? Vení, acá en Visoto te ofrecemos todas las opciones. Elegí el color de pintura que necesitas o más te gusta. Vení a Visoto. Te esperamos en Prado 580. Teléfono 4430-123. En FIESIFT, creemos en el poder transformador de la educación. Conformamos un excelente equipo de trabajo que día a día busca brindar a la sociedad principios y valores por medio de la enseñanza y la capacitación, llevando adelante propuestas innovadoras vinculadas con las prácticas de enseñanza y de aprendizaje, comprendiendo el valor formativo de la institución académica. Contáctanos hoy mismo y comienza a dar el primer paso hacia un futuro lleno de oportunidades y crecimiento personal y profesional. Tu futuro está en FIESIFT. Bueno, ahora sí, profesor, creo que, no sé si ha quedado alguna pregunta pendiente, porque se la fui haciendo de alguna otra manera, pero sí es en detalle el tema de cómo fue el traslado, pero creo que eso ha comentado a través de del camino real. No sé si algún otro detalle o lo que usted quiera comentar. Bueno, sugerir bibliografía, porque seguramente muchos de nuestros oyentes van a querer profundizar este tema, entonces vamos a dar un listado de libros para que ellos puedan seguir conociendo la historia de nuestra Virgen del Valle. Tenemos el padre Antonio Larrue, escribió los documentos relativos a Nuestra Señora del Valle y a Catamarca en el año 1915. Gaspar Horacio, disculpa, no le escucha el padre Antonio. Antonio Larrue. Antonio Larrue. Luego también un historiador de las chacras, Gaspar Horacio Guzmán, escribió La Virgen del Valle y la historia de sus santuarios en 1970. El presbítero Alberto Santiago Miranda, en el año 1987, escribió la historia popular de la Virgen del Valle. Hay un libro que está agotado, pero es que es excelente, aquel que lo pueda encontrar. Es un libro del año 1887, Fray Bernardino Orellana. Es el franciscano que trajo la corona de la Virgen desde Francia. Se llama Ramillete Histórico de los Milagros de la Virgen del Valle. Y también hace unos 10 años, la licenciada Sandra Soloaga escribió el libro María del Valle, Esperanza de su pueblo. Entonces, a todo aquel que quiera profundizar con respecto a la historia de nuestra Virgen, allí tiene esos libros para profundizar. Hermoso, profesor, me encantó porque la verdad que nos ha ilustrado muchísimo acerca de la Virgen. Y bueno, y hoy, en unos días, el 8 de diciembre, va a ser la procesión. Así que bueno, no sé si quiere hacer algún comentario acerca de esto. ¿Hace cuánto es que se hace este tipo de procesión? Ya como mucho más reconocida a nivel internacional, por lo menos, ¿no? Exactamente, bueno, sabemos que la gran devoción de Nuestra Madre del Valle, que nos reúne en abril y en diciembre a catamarqueños, argentinos, como también muchos turistas y devotos de todo el mundo que vienen a ver a nuestra milagrosa imagen, también a quedar maravillados con la excelencia arquitectónica y pictórica y los vitrales de nuestra catedral basílica, como también, bueno, la renovada gruta de la Virgen del Valle. Ahí usted estaba pasando imágenes de las primeras décadas del siglo XX sobre nuestra gruta, y hoy tenemos una hermosa gruta que también hay que reconocer las obras, ¿no es cierto?, donde la diócesis y el gobierno trabajan mancomunadamente. Quizás muchos ignoren por qué se hace una procesión en abril. Bueno, porque en abril de 1881
1891, ahí donde hoy es la Alameda, se produjo la coronación de la Virgen del Valle. Es decir, a esta imagen se le puso esta corona. Recién hablaba yo de Fray Bernardino Orellana, que la compró en Francia, esta corona, y ahí, cuando pasen por la Alameda, van a ver una corona dorada ahí, ese fue el sitio exacto, cuando en aquel entonces, el 12 de abril de 1891, se la coronó a la Virgen del Valle. Por eso es que también tenemos festividades marianas en el mes de abril. Y en el caso de diciembre, sabemos que el Papa, en el año 1854, va a decretar el dogma de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre de 1854, y si no me equivoco, es el Papa León XIII, quien, y por eso es que hacemos las festividades, el novenario, ¿no es cierto?, en el mes de diciembre. Bueno, espectacular. No, yo voy a escuchar por lo menos una vez más el video, me encantó el programa, todo lo que ha ido explicando, muy simple. Sí, no, desconocía todo esto que está comentando, profesor, del 8 de diciembre, la coronación, así que bueno, todo para aprender. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias, la verdad que yo lo pasé rapidísimo, no sé usted, para mí se me fue volando el tiempo, aprendí muchísimo, espero que a la gente le sirva, porque para esto hacemos este programa, ojalá que les sirva, dejen los comentarios si les gustó, qué cosas sabían, qué no, si quieren dejar preguntas para el profesor, van a ser todas muy bienvenidas. Y a usted, profesor, muchísimas gracias por todo lo que hace, así que bueno, no sé si quiere comentar algo más, y si no, bueno, ya... Bueno, el agradecido soy yo, María Marta, porque, bueno, usted es una gran difusora de todo lo que tiene que ver con nuestra Catamarca, una provincia de tanta historia, tanta religiosidad y tanta cultura. Y bueno, y yo le propongo acá en este video para esos días previos al 10 de enero, no sé si usted está de vacaciones o continúa trabajando, pero sabemos, ya sea en enero o en mayo, hacer un programa también sobre nuestro beato Fray Mamerto Esquiú. Todo catamarqueño y todo argentino tiene que conocer a Fray Mamerto Esquiú, así que ya sabe, si en enero o en mayo, ahí estamos a su total disposición para continuar trabajando. Perfecto. ¿Y por qué en enero? Tiene que ser en enero porque con gusto, bueno, yo no. El 10 de enero se produjo el fallecimiento de Fray Mamerto Esquiú, ya en la Posta del Suncho, del año 1883. ¿Y por qué en mayo? Porque el 1 de mayo de 1826 nació Fray Mamerto Esquiú, acá muy cerca de mi casa en San José de Piedra Blanca. Qué hermoso. Bueno, con todo gusto ya lo agendo, queda agendado esa fecha 10 de enero. Así que bueno, muchísimas gracias, profesor, muchísimas gracias. Bueno, adiós. Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias. Bueno, y hasta aquí llegamos con Compartiendo con Amigos. Van a ser muy bienvenidos sus mensajes. Si quieren suscribirse al canal, pueden hacerlo. Así les llegan las notificaciones o se van informando cuándo va a haber un video. Por ejemplo, ya tengo registrado para 3 videos siguientes, 3 entrevistas siguientes, entonces usted ya se va enterando. Así que si no se suscribieron, pueden hacerlo. Si quieren darle me gusta, compartirlo a este video, todo va a ser muy bienvenido. Bueno, hasta aquí llegamos con Compartiendo con Amigos. Nos vamos, nos encontramos mañana. Mañana va a haber una entrevista súper interesante, así que me va a encantar que estés atento al programa de mañana. Mañana vamos a hablar acerca de los milagros de la Virgen junto a Adriana Martínez. Así que mañana te espero. Chau, chau, gracias. Hasta aquí te acompañamos. Te esperamos la próxima semana para reencontrarnos y seguir disfrutando juntos